mujer concibió y no solamente tuvo a Samuel, más adelante tiene más hijos. Pero este primer hijo lo tuvo consigo hasta que lo destetaron y después lo entregó al sacerdote Elí para que viviera en el templo y aprendiera ya no el oficio tal vez de su padre, sino que fuera sacerdote. Fuera sacerdote. Dedicado al servicio con Elí. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su mamá lo había dejado allí con un propósito. Sabía que él era la respuesta a una promesa que la mamá había hecho. Tenía claro su llamado como sacerdote, profeta y comandante del ejército de Israel, porque fue el último de los jueces en Israel, el último de los jueces que fue a la batalla guiando al pueblo. Era un canal de doble vía entre Dios y los israelitas. Era el encargado de presentar a Dios al pueblo y al pueblo presentarlo delante de Dios. Dice ahí en el capítulo 12, en el versículo 2: y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Vivió para servir al Señor. Vivió para cumplir el propósito al cual Dios le había llamado. Yo le pregunto a usted, ¿conoce su propósito? ¿Sabe para qué lo llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para haberlo creado a usted? ¿O es solamente el propósito de existir en medio de el mundo, la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Tal vez usted tenga propósitos, Dios tenga propósitos con usted especiales, bien definidos. ¿Los conoce? Y está dispuesto a, como este hombre, cumplir a cabalidad con ese llamado. Tal vez usted no está llamado a predicar ni a ir a las naciones o a estar en un púlpito, pero creo que Dios sí tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, Samuel es un hombre digno de imitar en cuanto al cumplimiento de su propósito. Sabía cuál era su propósito y lo cumplió. En segundo lugar, es un hombre digno de imitar en lo que tiene que ver con su carácter, un carácter íntegro. Contrasta con la historia de los hijos de Elí. El sumo sacerdote con quien él fue criado tenía unos hijos, tal vez eran unos adolescentes o mayorcitos cuando Samuel fue a vivir al templo, al tabernáculo, y vio el ejemplo de estos muchachos, de estos jóvenes que servían al Señor. La misma palabra nos dice que su comportamiento no agradaba a Dios. La palabra nos dice que abusaban del pueblo, que tomaban de las ofrendas no lo que les correspondía por derecho como sacerdote, como ministro que ofrecía el sacrificio, sino que abusaban tomando de lo que era ofrecido, de lo mejor que era ofrecido al Señor. Abusaban de su poder, abusaban de su autoridad, abusaban del llamado que Dios les había hecho. No eran ejemplo de justicia, no eran ejemplo de honradez, no eran ejemplo de rectitud, no eran ejemplo de buen trato. Y aparte de todo eso, dormían con las mujeres del pueblo. Añadiendo más mal a su mal. Pero cuando leemos en el capítulo 12, el versículo 3, dice: atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien
he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y la respuesta del pueblo fue: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Era un hombre íntegro, era un hombre correcto, era un hombre con un carácter firme. Como dije ahora, contrasta con el ejemplo que vio y que no siguió de aquellos que estaban al lado de él. Creció con ellos, pero no hizo lo que ellos hacían. Un carácter íntegro, según este pasaje, podríamos decir, una persona íntegra es alguien que está dispuesta también a ser evaluada. Una persona que está dispuesta a que su vida esté expuesta. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y no solamente está dispuesto a ser evaluado, sino que está dispuesto a reconocer sus errores y a restituir el mal si lo ha hecho. Si de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y sigue diciendo: y os lo restituiré. Está dispuesto a reconocer sus errores y a restituir el mal si lo hay. Pasa la prueba en honestidad, en transparencia, en verdad, en justicia. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros pasamos la prueba? Bueno, ¿cuál sería la prueba? Y hay varias preguntas que nos podríamos hacer. ¿Qué es lo que la gente está diciendo acerca de nosotros? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué es lo que la gente estaba diciendo acerca de él? Daban buen testimonio. Ahora, ¿quiénes daban testimonio de él? Todo el pueblo, en todos los lugares de Israel. ¿Cuántos? Todo el pueblo. ¿Cuándo? Desde su juventud hasta el día en que se estaba despidiendo. No es una carrera de un día. La carrera con el Señor no es una carrera de un día, no es una carrera de un rato. Es una carrera de toda la vida. Es una carrera en la que vamos siendo formados, vamos siendo moldeados por el Señor. Sin embargo, si usted sigue leyendo la historia, usted se va a encontrar con que Samuel se queja del pueblo y dice: ustedes han pecado delante de Dios porque no me desecharon a mí, han desechado al Señor. El Señor, siendo su rey, su guía, ha sido desechado por ellos. Pero en el versículo 20, Samuel, como luz, profeta, ministro de Dios, le dice al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Un hombre que hasta el final guardó la conciencia de cuál era su propósito, de llamar al pueblo al arrepentimiento. Y encontramos ahí esas palabras que de alguna manera nos deben dar también aliento a nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 21: no os apartéis en pos de vanidad, vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros
y vuestro rey pereceréis.